que estamos conociendo a nuestro Dios y estamos hablando todavía de la soberanía de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ya después vamos a hablar acerca de los 3 atributos que hacen a nuestro Dios único. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces yo le invito a que se ponga de pie, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, vamos a leer del 1 al 3, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted le encuentre pueda decir, amén, gloria a Dios, aleluya. El que vive en un parqueadero de trailer, en el parqueadero de los trailers, ahí búsquelos y déles porque muchas veces decimos, no salimos nosotros a las tiendas, no vamos a ningún lado, pero tenemos vecinos, amén. Tenemos vecinos, el que vive en departamentos puede hacerlo también, todos sus vecinos. Usted dice, hablan inglés, no importa, usted dígale ahí medio en inglés, igual allá Dios habla todos los idiomas, amén, y entiende los idiomas, amén, amén o no amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, ¿estamos bien? Capítulo 17 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 3, vamos a leer esta palabra, honrando a nuestro Padre Celestial, al Elohim de Israel, y todos decimos, gloria a Dios, amén. Estas palabras habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando del conocimiento, conocer a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Ya lo he venido explicando que es necesario conocer al Señor. Jesús, enseñándole a sus discípulos, Él les dijo que la vida eterna era que conocieran a Dios, al único Dios verdadero. Y que también tenemos que tener conocimiento de quién era Jesucristo. La mayoría de personas, le vuelvo a decir, no sabe explicar muchas cosas acerca de Dios. Y por eso es de que hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos que pasan en la vida. Y es importante este tema, lo que es la soberanía de Dios, para que usted y yo entendamos que todo lo que Dios lo hace bajo su propia potestad. Bajo la propia potestad, y todo lo que Él permite, hermano, muchas veces lo permite. La voluntad permisiva de Dios es otra. Yo le digo a la gente que la voluntad de Dios es una y la voluntad de Dios permisiva es otra. Dios permite que el ser humano escoja lo que Él quiere hacer. Él permite eso. Y bajo la voluntad permisiva de Dios cualquiera se puede mover, porque uno se da la vida como uno quiere. Como uno quiere. Si usted quiere va a la iglesia, si usted quiere ora, si usted quiere lee la Biblia, si usted quiere hace lo que quiera. Eso es la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad de Dios es que usted lea la Biblia. La voluntad de Dios es que usted ore. La voluntad de Dios es que usted congregue. La voluntad de Dios, amado hermano, es de que nosotros hagamos cosas para que las almas se salven. Por eso si alguien me pregunta a mí, mira, esa campaña que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios. Si usted me dice a mí, la escuela bíblica que ahora va a empezar, esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para que los pequeños, tengan unas clases extra para obtener conocimiento de Dios. Entonces todas estas cosas son la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios muchas veces nos cuesta hacerla. ¿Sabe por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios nosotros tenemos que sujetar nuestra voluntad a Él. Y muchas veces no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y es por eso, amado hermano, de que el hombre y la mujer muchas veces se hace falsas esperanzas, porque cree que viviendo una vida desordenada se va a salvar. Y no se va a salvar si no se arrepiente. Entonces es muy importante entender, amado hermano, que nosotros
tenemos que conocer a nuestro Dios. La voluntad permisiva, le voy a decir, es una. La voluntad de Dios es otra. Y la soberanía de Dios, hermano, ese nadie la tiene y nadie la toca. Nadie la toca. Por eso es muy importante que nosotros entendamos de que Dios ha escogido reyes como lo encontramos nosotros en la Biblia. Faraón Dios lo escogió. Y dice que le endureció el corazón. ¿Por qué le endureció el corazón? Porque era la única forma de manifestar su poder. Para que su pueblo viera cómo era su Dios. Entonces le endurece el corazón, amado hermano, y comienza a manifestar su poder. Muchas veces nosotros no entendemos, decimos nosotros, Dios es malo. Dios no es malo, hermano. Le voy a decir, Dios no es malo. Dios es bueno, nada más que en su soberanía hay cosas que parecen que son malas, pero no son malas, son buenas y son necesarias. Y usted dice, bueno, explíqueme por qué esto es malo. Porque hay muchas enseñanzas, hermano, allí hay muchas enseñanzas. Lo primero que hay y entendemos es de que los primogénitos, hermano, heredaban el reino del faraón, pero no querían servir a Dios. Y la Biblia dice que los primogénitos, ¿de quién son? Son de Dios. Por eso explica de que le quitó los primogénitos. Pero eso es tremendo, porque el rey que estaba reinando en ese tiempo era primogénito y él no murió. Siendo primogénito no murió. ¿Por qué no murió? Porque como Dios mismo provocó que tuviera duro el corazón, él no le podía quitar la vida, porque entonces era responsable Dios de la muerte de esta persona y que se perdiera. No sé si me estoy dando a entender. Y estas cosas muchas veces nosotros no las entendemos. Entonces, como tampoco entendemos de que el pueblo de Israel no quiere creer en Jesús. ¿Por qué no quieren creer en Jesús? ¿Porque ellos son malos? No, ellos no son malos. Lo que pasa es que usted lee la Biblia y dice que Dios les endureció el corazón y les cegó el entendimiento hasta que entre la plenitud de los gentiles. Él lo hizo en su soberanía, está en la Biblia. Y nosotros decimos, bueno, es que ellos no creen en Jesús y cómo es que se van a salvar, porque Dios así lo quiso en su soberanía. Por eso es de que les cegó, hermano, los cegó. Ellos hubieran podido ver, pero fue la voluntad de Dios así. ¿Quién le dice a Dios que no lo haga? Si por esa decisión que Dios tomó es que llegó el evangelio a los gentiles. Ay, Dios mío. Pero muchas veces nosotros los criticamos a ellos y decimos nosotros, bueno, ¿cómo ese pueblo no es de Dios? No es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios si no creen en Jesús? ¿Cómo no va a ser? Hay mucha gente predicando, hermano, gente de renombre, gente que le digo a la gente que pasó por las universidades estudiando la palabra de Dios, pero no se ha dado cuenta de que ese pueblo tiene endurecido el corazón, tiene cegado el entendimiento hasta que entre la plenitud de los gentiles. No sé si me estoy dando a entender. Entonces cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, hermano, entonces nosotros podemos entender muchas cosas de cómo es que Dios obra. Y cuando usted entiende cómo Dios obra, le va a ser fácil temerle a Dios. Es una. La otra, hermano, le va a ser fácil poder recibir las cosas de Dios. Porque nosotros muchas veces no podemos recibir cosas de Dios porque nosotros tenemos un Dios figurado en nuestra mente que no es conforme a la Escritura. Ay, Dios mío. Por eso, ¿cómo se llama aquí el ministerio? ¿Cómo se llama? Evangelístico Nuevo Amanecer. Ya, hermano, nos están evangelizando. Es lo que estamos haciendo aquí, evangelizándonos nosotros para poder creer.
¿Se da cuenta? Eso está pero bien explicado, hermano. Yo recuerdo y nunca se me va a olvidar eso. A mí hay cosas que nunca se me olvidan. Aquí vino un hermano también a predicar que dijo otra palabra. Muchas veces dijo, nosotros tenemos deseos de hacer cosas, pero los deseos no alcanzan para hacerlas. Tengo deseos de orar, pero ya después no oras. Tengo deseos de aprender, pero se te apaga y ya no sigues aprendiendo. Porque los deseos, hermanos, no alcanzan. Hay mucha gente que dice, yo deseo congregar, pero no está. ¿Sí voy a entender? Porque los deseos no alcanzan. Y eso, hermano, esas son cosas que a mí me han marcado y me quedo con eso en la mente. Y todas esas cosas son verdades si usted lo observa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido deseos de hacer cosas para el Señor y no las hemos hecho? Se quedan simplemente en un deseo. ¿Sabe por qué, amado? Emoción. Tienes que determinar hacer las cosas para Dios. Amén. Y ahí sí se sacan las emociones, porque la determinación mata las emociones. Amén. Cuando uno determina servirle al Señor, amado hermano, cuando uno está mal, le va a servir al Señor. ¿A quién más le va a servir? Si solamente Él lo puede ayudar. Si está bien, lo mismo le tiene que servir al Señor. En fin de que una prueba... El apóstol Pablo, él dice, nadie me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Como dijo, los principados, las potestades, los problemas. Él dijo nada, el presente, no el futuro, nada, porque cuando una persona está determinada, hermano, a servirle al Señor, se me atravesó el diablo, dice, por eso. Y hermano, ¿y dónde está ese diablo, pues? No ha determinado servirle al Señor y cualquier cosa la usamos como un pretexto para no servirle al Señor. Y le echamos la culpa al pobre diablo. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces nosotros tenemos deseos, hermano, de poder lograr cosas y por eso se nos atraviesan cosas. ¿Quién le echamos la culpa? Al diablo, pero nosotros tenemos ese deseo. Por eso cuando nosotros leemos a Santiago, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No son de vuestros deseos. No son de ustedes mismos que combaten entre ustedes mismos, que quieren lograr, quieren hacer, quieren todas estas cosas. Y después al pobre diablo le estamos echando la culpa. Y ese pobre diablo, como le dije ayer, ese está pisoteado, ese está vencido, ese no puede hacer nada. Eso no puede hacer nada, hermano. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Mire, para poder él tocar a un hijo de Dios, tiene que ir a pedir permiso, imagínense. De aquí que va hasta allá, le dan la audiencia, pide permiso. ¿Y cómo? ¿Y por qué sabemos esto nosotros? Por la Escritura. Job, hermano, estaba protegido por Dios. Y la Biblia dice que Satanás tuvo que subir allá y pedir permiso. Y con todo y eso, le dijeron, ¿sabes qué? Tócale todo lo exterior, pero su alma no la vas a tocar. Porque la alma de Job me pertenece a mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios puede permitir que pasen circunstancias en la vida de nosotros, pero esas circunstancias nunca te van a destruir, sino que esas circunstancias, cuando uno salga de ahí, va a salir bendecido y en victoria. Yo no sé si usted puede entender eso. Aleluya. Entonces, amado hermano, dice que esa es la vida eterna, hermano. Esa es la vida eterna. Por eso la gente quiere vivir la vida eterna allá arriba. Y no, es aquí. Conociendo a Dios, usted va a vivir aquí. Va a vivir bien. Por eso cuando usted lee al profeta Isaías, dice, si vas a pasar por el fuego te va a destruir. Dice, no te va a quemar. Si te toca pasar por las aguas no te van a abnegar, no te van a cubrir. No te van a cubrir. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos seguros en Dios. Estamos seguros.
Y esta seguridad es la que nosotros tenemos que tener para poder vivir la vida eterna. Porque si no tenemos seguridad, entonces ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros dudamos. Y si nosotros dudamos, estamos en problemas. Porque el que duda es como un címbalo que retiñe. Nomás hace ruido, pero no hace nada más que eso. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Entonces eso es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos verdaderamente de Dios, porque nosotros tenemos la victoria. Les decía que nosotros fuimos escogidos. Fuimos escogidos por Dios. Usted tiene que entender que es un escogido de Dios. Yo tengo que entender que soy un escogido de Dios y me tengo que comportar como tal. Aleluya. Según de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Fíjese lo que dice. Él nos escogió y mire cómo es Dios. Mire. Porque no nos ha dado. No nos ha dado ¿quién? Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es muy importante que entendamos que cuando Dios, hermano, nos hizo a nosotros, cuando nosotros llegamos a Dios, Él no puso en nosotros un espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cuando yo me acobardo a enfrentar una situación conforme a la palabra de Dios, esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Porque Dios a nosotros no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Entonces aquí hay una influencia demoníaca de maldad, pero es una influencia que por falta de conocimiento nosotros no la podemos derrotar. Por falta de conocimiento no podemos nosotros echar fuera esta influencia y cerrarle la puerta. Porque Dios a nosotros, amados hermanos, dice que no nos dio un espíritu de cobardía. Él no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía. Cada vez que yo sienta, hermano, que no puedo hacer cosas para el Señor, lo que yo tengo que hacer es ponerme de rodillas y decirle: Señor, yo sé que esto no proviene de ti. Esto no proviene de ti. En tu soberanía tú pusiste dentro de mí un espíritu que no es cobarde. Que no es cobarde. Yo quiero, Señor, que ese espíritu se active para que esta cobardía termine. Porque sabe una cosa, morir en el estado cobarde, acobardándose a las cosas de Dios, eso no te va a llevar a heredar la vida eterna. La Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes no lo van a heredar. ¿Por qué no lo van a heredar? Porque Dios no puso un espíritu de cobardía. Él no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino que Él nos dio un espíritu de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber adversidades, van a haber momentos difíciles, van a haber cosas que tenemos que vivir, pero tenemos que enfrentarlo con lo que Dios ya nos dio. Él no te va a dar. Él ya te lo dio. Tú ya tienes dentro de ti un espíritu, amado hermano, diferente a todo el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es cobarde, hermano. Es cobarde, es traicionero. El espíritu del mundo, amado hermano, nomás anda buscando que alguien, un cristiano, se descuide para poderlo atacar. Por eso cuando usted, amado hermano, entiende estas cosas, va a entender a Pedro cuando él dijo que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Pero ¿qué está esperando él? ¿Qué está esperando él? Que nosotros nos descuidemos, porque él es cobarde. Cuando usted está orando, cuando usted está ayunando, él no quiere estar cerca. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios lo está rodeando y él no puede confrontar al poder de Dios. ¿Está viendo?
Por eso es que el espíritu del mundo es cobarde, hermano. Y nosotros tenemos que entender que cuando quiere entrar la cobardía en nosotros es porque el espíritu de las tinieblas quiere apagar lo que Dios ya depositó dentro de ti. En esta tarde yo te quiero decir que tú tienes que enfrentar a todas las adversidades y entender que la cobardía no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Él en su soberanía, Él decidió poner un espíritu que no es cobarde y que tenga poder, que tenga autoridad, que tenga dominio propio, que tenga el amor suficiente para poder amar aún la salvación de su alma. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que comprender que Él en su soberanía, quizás el enemigo no hubiera querido que pusiera en nosotros un espíritu de poder, pero fíjate, hermano, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tal vez usted va a decir, bueno, es que yo a veces oro, a veces digo esto y no sucede nada. ¿Sabe por qué no sucede nada? Porque hace falta activarse. Todas estas cosas son espirituales. Yo le digo a la gente, hermano, que comiendo tacos y tortas, que qué ricas son, ¿verdad? Comiendo, ¿qué más? Los taquitos, ¿verdad que están ricos? No. ¿Qué más están? Las pupusas, les digo yo, para los salvadoreños, ¿verdad? Las baleadas para los hondureños. Aleluya. Es tremendo, amado hermano. Es tremendo, pero con eso usted no puede activar la parte espiritual que está dentro de usted. No la puede activar. Con eso lo que activa es un apetito carnal. Es un apetito carnal. Usted ahorita está comiendo y mañana quiere más. Al rato quiere más y al rato quiere más. O sea, solamente lo que está activando son las cosas carnales. Pero no está activando las cosas espirituales. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en su soberanía Dios puso en nosotros no un espíritu de cobardía, sino que el poder de Dios está activado ya. Pero nosotros tenemos que hacer uso de él. Si usted no aprende a usar, hermano, lo que Dios nos ha dado, no va a poder tener victoria. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Dijo que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Pero hermano, todo aquel, hermano, mire, todo aquel que sabiendo que tiene que ponerse la armadura no se la pone, Dios no va a ser responsable de su muerte espiritual, ni de su muerte física, ni de su muerte emocional. Dios no va a ser responsable, hermano. Nosotros tenemos que entender que si Él nos dio toda una armadura, yo tengo que tener toda la armadura puesta. Muchas veces la gente se pone nada más la armadura de la fe. Yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, pero lo que está creyendo no sucede. ¿Por qué no sucede, hermano? Porque para que esta fe sea activada y funcione, tiene que vivir en obediencia. Y es ahí donde está el problema. Entonces las cosas no suceden. No suceden, pero esa es la armadura. ¿Por qué? Porque es más fácil decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, pero al final lo que cree no se manifiesta. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en la soberanía de Dios, amado hermano, miren, en su soberanía, Él nos puso a nosotros ese espíritu que no es cobarde, sino que tenemos que usar ese poder, ese amor, hermano. Mire, yo le voy a decir algo. El mandamiento, como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento clave, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Habemos muchas personas que no amamos la salvación de nuestra alma. Pero sí queremos que otros se salven. Queremos que otros se salven. Nosotros tenemos que entender que debemos de amarnos nosotros mismos. Amar nuestra salvación. Cuidarla con temor y con temblor. Cuidar esa salvación. Y después hablarle a los demás. Hay que hablarle a los demás. Pero también les vamos a decir que tienen que cuidar esa salvación. Que tienen que cuidar esa salvación. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, hermano, porque no nos amamos a nosotros mismos. La oración es un buen alimento espiritual, pero sabe una cosa, sabiendo que es un buen alimento espiritual, nosotros muchas veces queremos comer chatarra. Y ese es el problema serio. Los problemas de salud naturales ahora representan, hermano, los mismos problemas de salud espiritual y mental dentro de los mismos cristianos. Es lo mismo. Los problemas de salud que hay hoy, hermano, que usted sabe que están de alguna manera flotando en el universo, en el mundo, en las poblaciones,
Es el mismo problema que está flotando en las iglesias. Es el mismo problema porque no entendemos la forma correcta de que nosotros tenemos que alimentarnos. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos leer palabra. Nosotros necesitamos, amado hermano, vigilar y ayunar también. Aleluya. No voy a preguntar aquí cuántos ayunaron la semana que pasó porque, ay, santo, dijo. No voy a preguntar eso. Pero tenemos nosotros que ayunar, hermanos, sin necesidad de que te digan. Sin necesidad que te digan. Tienes que orar de madrugada sin necesidad que te lo recuerden. Tenemos que orar, tenemos que activar, hermano, esa fe. Verdaderamente que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él, hermano, es el que hace todas las cosas. Entonces vemos nosotros que eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo también: no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Él estaba preso, pero aún preso él no se avergonzaba. ¿Sabe por qué no se avergonzaba? Porque él sabía en quién había creído. Y que lo tuvieran en 4 paredes o encadenados, eso no podía detener el plan que Dios tenía para su vida. Por eso él sigue escribiendo cartas y sigue enviando mensajes a la iglesia, y la obra seguía creciendo. Los cristianos se seguían multiplicando. ¿Sabe por qué? Porque él verdaderamente sabía que el estar en una cárcel no era una oportunidad para rendirse, sino que era una oportunidad para poder saber de que su espíritu no estaba encarcelado. Las paredes no podían detener la oración que él podía hacer en ese lugar. El estudio que él podía hacer allí, amado hermano, en la comunión con Dios y poder aconsejar a las iglesias, no lo podía detener. Y él le decía a su hijo Timoteo, le decía: no te avergüences, no te avergüences, porque yo estoy preso, yo estoy aquí. Tampoco te dé vergüenza, porque no me sacó ahorita Dios de la cárcel. Ya él ya lo había liberado una vez de la cárcel y dijo: mira, no te avergüences de eso. Sigue creyendo que el verdadero evangelio sigue siendo poder de Dios, estando en la cárcel o no estando en la cárcel, estando entre cadenas o no estando con cadenas. Igual se manifiesta el poder de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. En su soberanía, hermano, Dios permitió que el apóstol Pablo de alguna manera cayera en prisiones. ¿Para qué? Porque esto nos sirven a nosotros y servirán a otras generaciones, que si en algún momento se encuentran en esa situación, ese no es un momento de retroceder, sino que es un momento de seguir dando testimonio que Dios sigue siendo grande. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, en su soberanía, ya nos vamos a ir al final porque iba a leer otro pasaje, pero yo creo que no, nomás es este. Es muy importante, hermano, que nosotros comprendamos que en el verso 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó a todos con llamamiento santo. Y eso no es de ahora, hermano. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. No es de ahora. El llamamiento Dios nos lo hizo a nosotros desde antes que nosotros viniéramos a esta tierra. Él nos manda en este tiempo porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para poder hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos en este tiempo. Y no nos llamó conforme a nuestras obras, amado hermano. Cada quien tiene una vida diferente en su pasado. Yo tengo una vida diferente, usted tiene una vida diferente. Todos tenemos una vida diferente. Todos tenemos un pasado. Pero nosotros tenemos que entender que si hubiera sido por lo que nosotros estábamos haciendo, Él no nos escoge nunca. Él no nos escoge nunca. Y esto es lo que mucha gente no entiende, y muchas veces el enemigo, hermano, se ensaña en las personas para poder irse en contra de un hermano o una hermana. ¿Sabe por qué? Porque no entiende que no fue por lo que nosotros hicimos que nos llamó. No nos llamó por eso. Nos llamó para quitarnos toda la inmundicia, santificarnos para que el nombre de Él sea glorificado y ahora haya un testimonio en nuestras vidas para poderle decir que Dios sí puede cambiar, Dios puede transformar, y de acuerdo al llamamiento que tiene cada persona, así ha vivido y así predicará el evangelio. Yo no sé si usted entiende esto.
Pero en todo, hermano, vamos a ver en ese llamamiento el amor y la misericordia de Dios. El planeamiento de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Desde allí, porque desde siglos antes, imagínense el apóstol Pablo diciendo siglos antes. ¿Cuántos años pudo vivir el apóstol Pablo? Él no vivió ni un siglo. Pero sin embargo, él dice que desde hace siglos él ya lo había escogido. Y a Timoteo tampoco vivió ni un siglo. Pero sin embargo, él dice que desde los siglos pasados ya lo había escogido. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios, hermano, está su principio en esta tierra, pero también está escrito el final. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el principio de la historia tuya, que Dios, amado hermano, predestinó desde antes de la fundación del mundo, muchas veces en muchos cristianos no se ha hecho realidad, ni aún todavía se ha empezado. ¿Sabe por qué? Porque no se ha metido en los propósitos divinos. Con esto vamos a cerrar. Por eso es que el salmista David decía: mi embrión vieron tus ojos. ¿Y vio qué? Los libros donde estaban escritos todas aquellas cosas que venían sucediendo una a una. Una a una. Cada vez que un cristiano avanza y da un paso de fe más, va caminando más, va haciéndose realidad todo lo que Dios escribió en la eternidad. Lo que Él decidió en su propia potestad. Donde no se metió, ahí no se metió el pastor, no se metió el diácono, ahí no se metió ni los ángeles ni los querubines, ahí no se metió nada. La historia de cada persona Dios la escribió en la eternidad. ¿Sabe cuál es lo triste? Que mucha gente pueda morir o está muriendo sin poder conocer esa historia que Dios escribió. Sin poder conocer y descubrir verdaderamente el llamado por el cual Dios lo tiene en esta tierra. Por eso le digo que conocer a Dios es muy importante, para que usted se dé cuenta que en la eternidad hay un libro que está abierto y está firmado y está sellado, donde está escrito, amado hermano, todo lo que Dios quiere que cada uno haga, cada uno logre en esta tierra. Y nosotros batallamos, hermano. Nosotros batallamos. Quizás yo le voy a usar este ejemplo. Quizás nosotros estamos batallando, le vamos a dar y le vamos a dar porque queremos comprar esto, queremos comprar lo otro. Quizás digamos, una casita, Señor. Una casita, Señor. Y quizás Dios, mire, en el plan puso ahí una mansión para el hermano. Pero uno enfocado en la casita y dale. Enfocado en eso, hermano. Usted dice, bueno, quizás con que Dios me use un poquito. ¿Y qué tal si Él no solamente te quiere usar para poquito? Sino que está escrito ahí, va a las naciones. Y lo va a levantar con poder y gloria. Él va a levantar paralíticos, está escrito en el libro. Y nosotros dijeron al Señor, aunque sea un poquito, Señor, dame un poquito más, Señor. Ya está escrita la historia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es meternos en la voluntad de Dios para conocer esa historia. Para conocer esa historia. Es muy importante que nosotros podamos entender, hermano, por qué el salmista David escribe ese salmo. ¿Por qué lo escribe? Porque él se da cuenta, amado hermano, mire, lo primero, te voy a dar por lo menos tres cosas, hay muchas, hermano. Por lo menos tres cosas y con esto nos vamos, mire, por lo primero que tenemos que entender, todos sus hermanos eran más altos, podían ser hasta más inteligentes, más intelectuales, estaban sirviendo en el palacio del rey, los reúnen a todos y a ninguno de ellos, hermano, estaba escrito en el libro de Dios para ponerlo como rey de Israel. Nadie, eso es lo primero. Por eso es que cuando David viene, hermano, y ve a todos sus hermanos y agarran y lo ungen, él no se enoja, él se pone feliz, porque comienza a cumplirse una cosa de su historia. Aunque no lo querían sus hermanos, no lo querían esto, porque es lo que expresaban los hermanos. Por eso le digo a la gente, esto no es cuestión de sentimientos, de que si me quieren, de que si no me quieren, de que si aceptan, de que si no me aceptan, si esto o lo otro. Eso no es cuestión de eso, hermano. Eso es cuestión de lo que Dios ya escribió de ti en la eternidad.
Eso es cuestión de eso, hermano. Y es cuestión de enfocarse en lo que Dios quiere hacer en cada persona, porque en la soberanía de Él hace cosas maravillosas que en nuestra mentalidad no podemos entender. No podemos entender. Pero cuando conocemos a Dios podemos saber de que el puesto que Dios diseñó para ti, nadie te lo puede quitar. Ese puesto ahí está. De ahí es donde yo saco esta conclusión y doy este mensaje. Hermano, aunque vengan más nuevos a este lugar, si tú viniste a este lugar, ese lugar sigue vacío. ¿Sabe por qué? Porque nadie más lo puede llenar. Nadie más lo puede llenar, porque cada uno trae su propia historia. Cada uno trae sus propios dones. Cada uno trae, hermano, la área del servicio donde va a servir. Y aunque vengan más servidores, esa área no se puede llenar. No sé si me estoy dando a entender. No se puede llenar. Desde ahí es donde yo saco esa conclusión, porque Dios ya escribió. Por eso aconsejo yo que andar brincando para allá, haciendo esto y haciendo lo otro. No hagas eso, porque si Dios te planta en un lugar, en ese lugar se va a escribir una historia que ya está escrita en el reino de los cielos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender todas esas cosas. Por eso es que la gente muchas veces dice, aquí no me gusta, dice, yo mejor me voy para otro lado. ¿Acaso es cuestión de que a nosotros nos guste? Pues tenemos que seguir el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Es lo que nosotros tenemos que seguir. Que eso que ya se escribió de mí se haga manifiesto. Eso es lo que yo tengo que perseguir. Eso es lo que yo tengo que perseguir. Y cuando yo me enfoco en estas cosas, las cosas comienzan a suceder. ¿Le dije cuántas cosas le iba a decir? 3. ¿Cuánto le dije? 1. Vamos a la segunda. La segunda es que ya estando ungido como rey, ya le habían dicho que era rey, vivía en sujeción todavía. Todavía seguía pastoreando ovejas y no se rebelaba en contra de su padre. Todavía lo mandaban a llamar y le decían, ¿sabe qué? Llévale quesos para allá a tus hermanos y llévale esto y llévale lo otro. Y sabe, él seguía obediente otra vez porque sabía que el olor a queso, hermano, eso no le iba a quitar lo que Dios le había dado. Y eso pasa, amados hermanos, muchas veces entre nosotros. Nosotros nos inflamos, por eso digo a la gente, no nos inflemos, porque al inflarnos, hermanos, vamos a querer que si no nos pagan el jet, no vamos. Que si no esto, no lo otro. Si no me ponen ahí, si no me reciben esto y lo otro. Yo le digo, es buena la honra. Yo no critico la honra. La honra es buena, hermano. Pero no podemos sentirnos mal si no se hace. Por ejemplo, ayer en la tarde, ¿qué estaba diciendo el pastor Crisanto? Alguien que le tome la mano antes que le tome la Biblia, antes que alguien que lo cuide. Mira, eso es bueno porque es parte de honra. Eso es parte de honra. Eso es bueno, eso no es malo. Pero a mí igual si no me la hacen o me lo hacen, yo tengo que seguir creyendo que mi destino fue escrito en la eternidad y que se va a cumplir. Esto es lo que te quiero decir, que no afecte tu vida. Que no afecte tu vida, porque muchas veces nosotros decimos, es que lo que pasa es que ni la gracia nos dan. Es que aparte que eso no afecte tu vida, sino que tú sepas que hay un propósito de por medio. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la honra, hermano, la honra es buena. Yo le voy a decir, es buena. Pero tampoco nosotros podamos sentirnos mal si no se hace. No nos podemos sentir mal por eso. No sé si me estoy dando a entender. Igual, aconsejo a toda la congregación, no te sientas mal. Si no te saludan, si no te tienden la mano, si no te hablan, si no esto. No te sientas mal por eso. Porque tú sabes que tienes un propósito. En la eternidad se escribió algo de parte de ti que tiene que ser manifiesto en esta tierra. No sé si me estoy dando a entender. Número 3. Cuando lo llamaron, hermano, a David, le dijeron, bueno, mira, tú sabes tocar el arpa, vente y vas a ir a tocar, simplemente vas a ser siervo de Saúl. Él hubiera podido decir, pues, ¿cómo le voy a servir a él si él ya le quitaron la unción? Ya el Espíritu de Dios ya no está con él. ¿Cómo yo voy a ir a él? Mejor que ese demonio lo mate, mejor y más rápido me voy yo al reino. Sin embargo, él no hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios en la eternidad ya había escrito la historia de cada uno. Y él dijo, hoy me toca tocar en el palacio, voy a ir a tocar al palacio.
¿Qué te quiero decir con eso? Que mientras todo esto se va revelando y se llega a una realidad, hay que ir haciendo todas las cosas que Dios pide que nosotros hagamos. Ya sea que las pida a través de un hermano, a través de una hermana, a través de un siervo, a través de un predicador. No importa quién es el que lo pida. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacerlo porque todas estas cosas nos van a llevar al propósito de Dios. Dele un aplauso al Señor. Entonces, esa es la soberanía de Dios, hermano. Entendamos que en la soberanía de Dios, cada quien tiene un propósito. Cada quien. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que estuvimos en este lugar. Y esperamos que sigamos aprendiendo. Porque como le digo, cuando nosotros seguimos aprendiendo, nuestra fe, si nosotros aplicamos, va a seguir creciendo. Porque vamos a ver cómo paso a paso Dios trabaja con cada vida para llevarlo a su propósito. Vamos a ver nosotros, hermanos, cómo paso a paso las cosas se tienen que ir cumpliendo. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. Porque Él en su soberanía, Él le plació eso, pero también puso reglas y puso normas. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias. Gracias porque este momento, Señor, pudimos estar aquí en tu casa, Señor, un momento. Venimos a adorarte y alabarte, Señor. Venimos a recibir una palabra de parte tuya, Señor. Convicciónanos, Señor, en fe. Convicciónanos en fe, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos entender, Señor, que en la soberanía tuya, Señor, tú nos plantaste ahí en este lugar, Señor, y que cada persona trae un propósito. Pero tenemos que de alguna manera definirnos, Padre amado. Tenemos que determinar, Señor, permanecer en tu casa, buscar tu presencia, tomar el consejo de tu palabra, para que se manifieste, Señor, lo que tú tienes escrito, Señor, en tu libro de cada uno de nosotros. Que cada uno entienda, Señor, que no me pueden quitar lo que es mío, porque tú ya me lo diste, Señor. Y que nadie le puede quitar nada a nadie, Señor, porque en tu soberanía tú escogiste a cada persona, Señor. Sabemos que hay cosas universales, Padre amado, como alabarte, como adorarte juntos, Señor. Como poder aprender la palabra juntos, Padre amado. Pero también hay una intimidad que cada uno tiene que tener contigo, Señor, para poder ir hacia adelante a la conquista y a la victoria. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu palabra impacte mi corazón. Impacte el corazón, Señor, de los oyentes, oh Dios. Y que cada uno sea transformado a la imagen tuya y a la semejanza tuya. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú glorificado y exaltado en todo lo que hagamos, Señor. Y que todas nuestras debilidades podamos saber, Señor, que somos fuertes en ti, Señor, como lo decía el profeta. Diga al débil: fuerte soy, porque tú no nos has dado un espíritu cobarde, Señor, sino un espíritu que tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya que en tu soberanía tú nos diste esto y nos llamaste, Señor, no por nuestras obras, Padre amado, sino porque en tus planes y en tus propósitos estaba cada uno de nosotros para redimirnos, Señor, y para ayudarnos a poder crecer, Señor, espiritualmente y poder ser creados conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayudes, oh Dios, y que sepamos que a través de Cristo, a través de ese sacrificio, Señor, a través de esa sangre fuimos limpios de todo pecado, Señor, y que ahora estamos santificados, oh Dios, para servirte a ti, Señor, y para hacer la voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no afanarnos, Señor. Ayúdanos a no buscar cosas, Señor, que a lo mejor ni están escritas, Señor, en tu libro, Padre amado, sino que hay cosas más grandes, cosas más maravillosas. Como le dijiste, Padre, al profeta Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas, Padre amado.
Así como el profeta, así como el apóstol Pablo enseñó que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, sino que hay cosas que ni han subido en el corazón del hombre. Esas tienes tú para aquellos que te aman. Necesitamos, Dios amado, ese amor, Señor. Necesitamos ese amor, Señor, para poder descubrir, Señor, todas esas cosas que tú tienes para nosotros. Padre, te doy gracias por este remanente, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir. Despiértale, Señor, ese anhelo de conocerte. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que tú vas a enviar a este lugar, Señor. Ayúdanos para que puedan recibir, Señor, lo que ellos han venido esperando, Señor, una manifestación de tu presencia, un conocimiento que los saque de la ignorancia, Padre amado, y que los lleve a niveles espirituales, oh Dios, que tú anhelas que tu iglesia llegue. Padre, te doy gloria y honra a ti, Señor, por esta oportunidad. A ti sea la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Y así quedamos despedidos de este lugar, mandóme la presencia de Dios. Aleluya, recordándole que ahí está la escuelita, la escuela para niños. Estaba leyendo el papel que me mandaron. Me mandaron a decir escuelita. La escuela, bendito sea el nombre del Señor. Y